Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todos Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y explicamos lo que está pasando en el tablero geopolítico en estos momentos. El foco, la mirada puesta en Estados Unidos en este debate presidencial, las consecuencias del mismo después de que Trump haya arrasado a Joe Biden. Había voces incluso que ya hablaban de un relevo, han empezado a salir nombres, se han puesto, por ejemplo, encima de la mesa el nombre de Kamala Harris, también ha salido, como no, Michelle Obama y se habla incluso de Gavin Newsom. Parece que Joe Biden está despejando las dudas, quiere participar en el próximo debate y descarta por el momento retirarse de la batalla presidencial. Enseguida miramos a lo que ha sido este primer debate entre Biden y Donald Trump y pendientes también del conflicto en Ucrania, el conflicto cada vez más evidente entre Rusia y la OTAN, con incidentes que han tenido lugar durante las últimas horas, un avión ruso a punto de chocarse con un dron de Estados Unidos, drones precisamente de Estados Unidos deambulando por el Mar Negro, con el Ministerio de Defensa de Rusia, que ya ha prometido tomar respuestas. El propio Belousov, el ministro de Defensa, ha ordenado tomar respuestas contra Estados Unidos, mientras, además, en las últimas horas se ha visto por primera vez un ataque ruso en Kharkov con una bomba FAB-500. Enseguida analizamos todas estas cuestiones de la mano de los mejores expertos, pero antes ahondamos un poco más en la actualidad. Empezamos mirando a Estados Unidos, al primer debate electoral en la carrera presidencial por la Casa Blanca. Por primera vez en la CNN, ambos candidatos que buscan llevar adelante la primera economía del mundo, pese a la avanzada edad que tienen ambos candidatos, con Biden, que ha intentado mostrarse capaz y con vigor suficiente para seguir adelante hasta los 86 años. Durante el debate y pese a los esfuerzos de su personal de campaña, el todavía presidente no ha logrado ofrecer la imagen de fortaleza pretendida, con un tono débil y titubeante, una actuación inestable y vacilante según el análisis de los expertos, mientras Donald Trump, con un tono bastante más moderado de lo que acostumbra, ha sido o ha derribado a su contrincante con ataques, en el que además subrayaba que Biden no está preparado para gobernar en medio de sus despistes. Ambos candidatos han intercambiado insultos personales antes de las elecciones de noviembre. Además, los dos hombres intercambiaron críticas sobre el aborto, la inmigración, las guerras en Ucrania y Gaza, su manejo de la economía e incluso sus juegos de golf, mientras buscaban cambiar lo que las encuestas de opinión mostraban que era hasta ahora una carrera prácticamente empatada. Durante meses no se han saludado y se han intercambiado críticas y acusaciones. Las primeras encuestas daban como ganador a Trump con un 67% de los votos, un 33% para Joe Biden, que, como decimos, la noticia en estos momentos es que no planea dimitir, no planea desvincularse de la carrera por la Casa Blanca, sino que planea además asistir al próximo debate. Muy pendientes de Estados Unidos, vamos a hablar también del Ministerio de Defensa ruso. Ha dicho en un comunicado que había notado un aumento de la actividad en la zona de los drones estadounidenses, en concreto en la zona del Mar Negro. Dice además que estaban llevando a cabo reconocimiento y recopilación de información de objetivos para armas occidentales de alta precisión utilizadas por Ucrania para atacar instalaciones rusas, es lo que informa la agencia Reuters. Dice en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso que esto demuestra la creciente implicación de Estados Unidos y los países de la OTAN en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev. Además, asegura que estos vuelos aumentan la opción de incidentes en el espacio aéreo con aviones rusos, lo que incrementa el peligro de una confrontación directa entre la OTAN y la Federación Rusa. El Ministerio ha añadido que los países de la OTAN serían responsables de cualquier incidente de este tipo. Pendientes precisamente del conflicto en Ucrania, vamos a mirar también a lo que sucede en Kharkov, en el frente que se abrió ya hace apenas unos meses, con el primer ataque ruso con una bomba FAB-500 equipada con un kit de planeo por primera vez desde el comienzo de la guerra a gran escala. Al menos es lo que apunta Alexander Filchakov, el jefe de la Fiscalía Regional. Al menos 4 personas resultaron heridas y 2 más sufrieron un shock, según informa el gobernador de la región de Kharkov, Oleg Sinewov. Las tropas de Moscú lanzaron la bomba sobre el distrito de Kivsky de Kharkov desde encima del pueblo de Maisky, en la región de Belgorod de Rusia, es lo que apuntaba Filchakov. Esta FAB-500 es una bomba aérea de uso general, de diseño soviético, de 500 kilogramos de peso y con una ojiva de alto poder explosivo. Estas bombas baratas y abundantes están equipadas con kits de deslizamiento, lo que mejora su precisión, pero lo más importante es que permite lanzarlas desde mucho más lejos, fuera del alcance de los sistemas de defensa aérea de primera línea de Ucrania. Precisamente estos temas vamos a tratarlos durante la próxima hora. El foco puesto en Estados Unidos, en el conflicto entre Rusia y la OTAN. Como siempre, presentamos ya a los expertos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer. Y tenemos también a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Antonio, muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer teneros a los dos por aquí. Enseguida sumamos a Ezequiel
Pistoletti, como siempre llega un poquito tarde. Empezaron mirando a Estados Unidos, Antonio. El foco está puesto sin duda en este debate presidencial y sobre todo personificado en Joe Biden, el gran perdedor hasta el momento del debate, y con muchas dudas ya, con nombres encima de la mesa. Hablaban de Kamala Harris, de Michelle Obama, incluso del gobernador de California, pero parece que Biden despeja las dudas, parece que quiere seguir adelante. La pregunta es si le van a dejar. Antonio, no sé qué valoración haces tanto del debate como de la figura de Joe Biden. Sí, parece que vamos, el análisis ha sido unánime, tanto en la prensa más de izquierda, más derecha, más conservadora, más liberal, más republicana, más demócrata, da exactamente igual, dentro de Estados Unidos o en el extranjero. Ya digo, la opinión ha sido prácticamente unánime, es derrota absoluta y pánico, son los dos términos que más se utilizaban y que más se repetían, ¿no? En fin, y la gran duda que muchos han puesto sobre la mesa es precisamente por qué no ha habido un reemplazo antes. Y es que, vamos a ver, esto puede ser que este señor tenga un empeño personal en seguir adelante, pero ya cuando han empezado a proliferar los informes de un fiscal haciéndole preguntas acerca de, bueno, vamos a comprobar si realmente este hombre mantiene todas sus capacidades intactas, y cuando ya ha habido comentarios de periodistas que le han hecho entrevistas en privado acerca de, bueno, pues de que no se le entiende muy bien, dicho así todo muy finamente y con mucha educación y mucho respeto, pero venían a decir que este señor no puede estar al frente no puede ser el líder del mundo libre, ¿no? Primero porque da una imagen de que es poco líder, para empezar. Segundo, de que tiene pocas capacidades. Y tercero, de que es el mejor de todos nosotros. Entonces, él es el más capacitado de todos nosotros. Pues la imagen que se da de esto en el resto del mundo es bastante penosa y es bastante mejorable, ¿no? Entonces, han empezado, ya desde hace tiempo, empezaron a, pues eso, ¿no?, a pulular, a barajar algún nombre, etcétera, pulular candidatos por ahí. Bueno, en fin, eso hasta que no se materialice es prácticamente inútil hablar de ello. Sí que es cierto que se ha especulado acerca de la idea de que Michelle Obama volviera a la Casa Blanca, no como primera dama, sino como primera presidenta y además de color, ¿no?, negra, a la Casa Blanca. Bueno, sería, digamos, un golpe de efecto, que es lo que se intuye que buscan los demócratas, o bien que Trump se consuma a sí mismo, o bien conseguir un golpe de efecto de este tipo con un candidato, digamos, innovador. Pero desde luego la sensación que ha dejado el debate de esta noche pasada es, ya digo, esos dos términos, derrota absoluta y pánico entre los demócratas. Eso, digamos, sería el resumen de ese debate. Quiero saber también cuál es tu resumen. Como decía, ya tenemos con nosotros además a Ezequiel Pistoletti. Enseguida le vamos a preguntar también por este debate, por la figura de Joe Biden y sobre todo los nombres que ya se están poniendo encima de la mesa. Pero claro, decía antes Antonio, Juan, te quiero trasladar a ti esta pregunta, que claro, Biden se supone que es el mejor. Me imagino cómo serán los demás, con todo el respeto, por supuesto, para Biden, pero es que, a ver, ya estamos incluso cansados, ¿no?, de ver imágenes de este tipo. Al principio yo creo que incluso hacía cierta gracia ver a Joe Biden con estos despistes. Yo creo que ya la opinión unánime es que hemos pasado de la gracia a la pena, ¿no?, sobre todo pues, después de este debate en el que es que ni siquiera Trump ha tenido que ser agresivo. Es que yo creo que lo hemos visto más comedido que nunca. Hombre, yo entiendo ya que se está rayando la crueldad, ¿no?, con este hombre, porque no es evidente que tiene claros síntomas de algún tipo de demencia senil o de incapacidad cognitiva, que no es extraño en algunas personas de su edad, quizás poco prematuro, ¿no? Bueno, pues 81 años tampoco es que sea como para eso, pero bueno, es decir, la naturaleza de cada uno es muy distinta, ¿no? A ver, yo creo que hay muchas cosas a comentar del debate. Digamos, lo básico, es decir, y fundamental, ya lo ha explicado Antonio Alonso. Bueno, pues el debate lo ha ganado Trump, pero es lo que todos suponíamos que iba a ocurrir. Es decir, tampoco tenemos que llevarnos una gran sorpresa. ¿Quién hubiera firmado hace 48 horas, hace 72 horas o hace una semana que este debate no lo iba a ganar Trump? Bueno, pero por la misma razón con la que he comenzado mi comentario, porque es que Biden no es una persona que esté bien.
Es decir, en el fondo, digamos que Trump juega un poco aquí con ventaja. ¿Con ventaja que le da quién? Biden? No, les está dando el Partido Demócrata con mantener a este candidato, ¿no? Fíjate, el resultado de una encuesta inmediata por inteligencia artificial de Polymarket, una compañía norteamericana, es que Biden había perdido tras el debate 12 puntos en las encuestas. Es decir, ahora mismo tendría un apoyo de un 23% y Trump de un 65%. De hecho, posiblemente Trump hasta se niega a hacer el segundo debate. No le hace falta. ¿Para qué? Es decir, más arriba tampoco creo que vaya a subir. Con lo cual, lo único que puede hacer es meter la pata y bajar puntos. Es decir, es muy posible que ese segundo debate ni siquiera se lleve a efecto, ¿no? Entonces, yo decía que había más cosas que comentar, ¿no? del debate. Por ejemplo, en la selección norteamericana hay más candidatos. Voy a citar uno, Robert Kennedy. ¿Por qué en el debate no están estos otros candidatos? Es evidente que, como en todos los regímenes partitocráticos, al final se intenta imponer una especie de bipartidismo donde dos fuerzas coincidentes en lo básico intentan aparentar una especie de teatro o de circo, depende de cómo lo veamos, en el cual aparecen una serie de diferencias, pero que nunca son diferencias fundamentales. Esto ha sido tradicional entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Es verdad que con Trump las diferencias son mayores, por algo que explicaré ahora. Pero el hecho de limitarlo a estos dos candidatos, quitar a todos los demás de en medio, al final lo que hace es ahondar la fractura social en los Estados Unidos. Una fractura social cada vez más encrespada, y esto se vio durante el debate cuando Biden hizo una acción de no solamente condenar o atacar a Trump como candidato, en su persona, sino a todos los votantes de Trump, a los que llamó nazis. Esto es un rasgo totalitario muy preocupante y lo estamos viendo en los últimos años con toda la ideología woke dentro del Partido Demócrata, cómo esos tics totalitarios van increciendo. Más que podamos comentar, ya entrando en lo que es el debate, ¿no? Bueno, pues tenemos a un Trump arrogante, pero enérgico. Es un Trump que también se dedica a atacar permanentemente al contrario, está acostumbrado a este cuerpo a cuerpo, pero eso tiene un problema también, es que el votante tampoco escucha propuestas claras. Es decir, al final se montan estos rifirrafes en el cual, es decir, alguien podría decirme qué 10 propuestas fehacientes para un programa político, para una presidencia hizo Trump. Pues las mismas que Biden, ninguno. Pero esto es parte del circo electoral norteamericano. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellos dos? Bueno, pues tenemos a un Biden que ideológicamente es un globalista, soportado por los grandes poderes y consorcios tecnológicos, mediáticos, financieros, tanto de la costa este como de la costa oeste norteamericana. Políticamente es un liberal, apoyado por las élites, y con estos rasgos que he comentado de totalitarismo. Y en Trump tenemos a un personaje con más fuerza, pero al cual apoyan fuerzas muy diferentes. Desde patriotas que se consideran a sí mismos de tradicionales hasta conservadores clásicos, sobre todo de los estados centrales de Estados Unidos. Es decir, igual que Biden tiene las costas, Trump tiene el apoyo de los estados centrales, ¿no? También de parte de la clase obrera blanca, bueno, en su mayoría de la clase obrera blanca, y ahora se intenta atraer sobre todo a voto hispano y en parte afroamericano, ¿no? En el fondo, el apoyo de Trump es el yanqui medio, trabajador, individualista, que sospecha de todo lo que viene del gobierno federal, es decir, y por eso tiene ese apoyo en los estados centrales, ¿no? Trump es un más brillante, es muy impulsivo, tiene gran carácter, pero no es aceptado por el establishment. Este es su gran problema con respecto a la política norteamericana. Ni cuando estuvo de presidente del gobierno esos 4 años, ni ahora le va a aceptar al establishment, ni le va a aceptar el Estado profundo. Si Trump no consigue dominar
si yo logra la presidencia y no consigue dominar ese estado profundo en los primeros meses, volverá a tener graves problemas. Porque dentro del Partido Republicano hay un sector muy fuerte de neoconservadores, que también lo hay en el Partido Demócrata. Y estos neoconservadores sí que son globalistas, no son conservadores clásicos de tipo del que apoya, del votante medio que apoya a Trump, ¿no? Por último, un Trump egoísta y narcisista que ya la conocemos, pero hábil, exitoso, típico ejemplo de ese yanqui que él solo se hace rico y que es el tantas veces cacareado modelo norteamericano, ¿no? Pero Trump es un realista en las relaciones internacionales y eso es importante. Y aquí sí puede haber una importante diferencia al respecto al futuro. Es decir, porque estas elecciones son cruciales. Y es cuando Biden se limitó a insultar otra vez al presidente Putin, pues denotando la altura intelectual del personaje y acusando a Trump de que iba a sacar a Estados Unidos de la OTAN. Yo, en principio, teniendo en cuenta esa corriente no conservadora que hay en el Partido Republicano, lo considero casi imposible. Pero sí que denota una fractura que, unido a la fractura social norteamericana, a la desigualdad social, al problema inmigratorio, a la crisis económica que tarde o temprano vendrá, y a un dólar que poco a poco va deslizándose a una mayor debilidad, sí que puede provocar una fractura mayor, sí que puede provocar una crisis política a futuro, que implique, pues no se sabe qué, pero en el cual, en un momento tan crítico para la política internacional como estamos viviendo, no sabemos dónde nos puede llevar. Pero por eso mismo, estas elecciones norteamericanas son cruciales. Desde luego que son cruciales, han empezado un tanto descafeinadas, ¿no? Con este debate que yo creo que ha decepcionado a algunos y sobre todo la pregunta, ¿no? La crítica se ha centrado en Joe Biden. Ezequiel, te quiero trasladar a ti esta pregunta, ya no solo si es el mejor de los demócratas, sino a quién se le ocurre poner a Joe Biden en esta carrera y por qué no le quitan antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Sobre todo, más allá de los asuntos internos, a nivel internacional, yo creo que, pues, que la gente no da crédito, ¿no? Sobre todo a lo que ha pasado en las últimas horas, ¿no? Con este debate presidencial. Quiero saber cuál es tu opinión, Ezequiel. Hola Sergio, hola Antonio y hola Juan Antonio. Recordarás, Sergio, que la semana pasada, el viernes, de hecho, en un diálogo con Fernando por aquí, por Todo Geopolítica, caracterizamos a Biden como un presidente gaga y realizamos una predicción. Muy probablemente vamos a presenciar en el debate con Trump episodios ligados a su demencia senil y eso podría determinar una debacle política para la candidatura de Biden. Bueno, presenciamos efectivamente eso, a tal punto que en este momento para el gobierno de Biden, ya no aparece en el centro su candidatura, la búsqueda de la reelección, sino sencillamente el cierre de este gobierno, el cierre de este mandato en condiciones más o menos dignas. Ese el nivel de destrucción surgido a partir de lo visto el día de ayer. Dentro del Partido Demócrata ya comenzó la búsqueda de un reemplazante en una carrera contra el tiempo. Recuerden a los candidatos, Kamala Harris, candidato lamentable, bueno, con algunos, según las malas lenguas, con algunos problemitas parecidos a los de Zelensky, ¿sí? Problemitas ligados a, ¿no?, alguna cuestión cercana a las adicciones. Por otro lado, Michelle Obama, una candidata muy marketinera, muy vendible de alguna manera, pero sin la más mínima experiencia política. Básicamente representaría un tercer mandato de su marido, de Barack Obama. Por ahí quizás la posibilidad de resurgimiento, del resucitar la candidatura, de reactivar la candidatura de Kennedy. Pero Kennedy, por sus posiciones, bueno, dentro del Partido Demócrata parece muy resistido, como por ejemplo por sus posiciones respecto a Ucrania y a otras cuestiones. Bueno, por ahí Bernie Sanders, pero el establishment, la dirigencia demócrata nunca convalidó una candidatura de él demasiado a la izquierda para
ese rol de candidato demócrata, así que verdaderamente aparece un problema enorme para el Partido Demócrata, para la candidatura de Biden ya completamente enterrada. Bueno, y esto además presenta consecuencias geopolíticas enormes. En Ucrania ayer, bueno, lloriqueaban a moco tendido, lógicamente, por esta situación. Pero cuidado que no solo eso, porque con Trump posiblemente, si no comienza una guerra en Europa antes, ojalá no comience una guerra en Europa abierta completamente antes, y si efectivamente Trump desactiva ese conflicto, inmediatamente después va a comenzar una escalada en el conflicto con China. Entonces, Xi Jinping ayer debe haber presenciado el debate tomando nota de esto también. Y respecto a por qué un candidato como Biden, por qué convalidaron esto, por qué cometieron la crueldad. Ahí acompaño completamente a Juan Antonio en esto, la crueldad de presentar a una persona en estas condiciones, en una situación, una exposición pública verdaderamente horrible, más aún para un presidente de los Estados Unidos, un candidato. Yo carezco por completo de simpatías, pero a lo largo de su carrera a Biden no lo caracterizó la falta de agudeza mental. Sí, un montón de otras cosas terribles, pero siempre un tipo lúcido. Bueno, ahora parece desdibujado, verdaderamente injusto para con él, y una vez más carezco por completo de simpatías con Biden, pero efectivamente un acto de crueldad. Ahora, ¿por qué? Bueno, evidentemente generaba una situación de comodidad, o genera una situación de comodidad para todas las personas personas y corporaciones detrás de él. Un presidente cómodo, con el cual el complejo militar industrial, Wall Street, Hollywood, sin lugar a dudas, también, todos ellos pueden motorizar su agenda libremente con un monigote pobrecito como este, con la lapicera firmando, o con el bolígrafo firmando lo que ellos quieran. También, naturalmente, las grandes corporaciones digitales, como no recordarlas. Esa quizás la razón, hasta que ayer de repente despabilaron todos. Los comentarios de ayer en CNN, los analistas de CNN, quienes hasta ahora básicamente habían realizado la campaña por él, básicamente lo patrocinaban a un nivel verdaderamente. Siempre uno recordaba a Fox como exagerado, Fox News, ¿no? Porque presentan todo de manera exagerada. Bueno, CNN desde hace tiempo aparece al nivel de Fox News o más allá todavía, ¿sí? Bueno, ayer de repente, a Biden lo ametrallaron, lo caracterizaron como a un abuelito senil. Bueno, ahora reaccionan evidentemente tarde, y bueno, ellos los responsables también, así que un poco de su propia medicina. Comienza un panorama completamente distinto, no solo en Estados Unidos, sino a escala global con esto. Si me permitís, sabéis también, no será una explicación, pero al menos es un detalle. Yo creo que tampoco hay unidad dentro del Partido Demócrata. Entonces, hay un sector que ve claramente desde hace tiempo la necesidad de cambiar a Biden por otro posible candidato. Por eso han surgido nombres, desde el gobernador de California a Newsom, a Michelle Obama, incluso se habló, fijaros, hasta el absurdo de un retorno de Hillary Clinton, ¿no? Lo cual sería una catástrofe para la humanidad. Pero bueno, es decir, porque ha habido un sector que siempre sí lo ha visto así. Pero hay otro sector del Partido Demócrata, como dice mi compañero, está muy cómodo, porque al fin y al cabo Biden es una persona ahora mismo manejable, manipulable, es el saco de los golpes en un momento dado. Pues claro, cualquier error, claro, es que Biden no está bien, ¿no? Es decir, esto hace salvarse a todos los altos funcionarios, al establishment y a ese pantano del Estado profundo, que en última instancia es quien decide las políticas norteamericanas, no simplemente el presidente o candidato en este caso, ¿no? Entonces, y esto se puede comprobar incluso en la prensa, cómo ha habido medios que incluso, por ejemplo, New York Times y Washington Post, pues eso, Biden lucha. ¿Cómo que Biden lucha? Biden tenía que tener dominado el debate porque precisamente es el presidente, es el otro el aspirante, ¿no? Es decir, esto en el boxeo se tendría clarísimo, ¿no? Y hay otra parte de la prensa demócrata que está pidiendo ya el cambio. El problema es que ¿cómo cambiar ahora?
¿Quién hay realmente para en los pocos meses que quedan? Porque es que estamos ya en verano, y es que a la vuelta al verano quedan 2 meses hasta las elecciones. ¿Cómo cambiar ahora? Eso es, desde cierto punto de vista, es casi ya una tarea imposible. Y eso, pues, por eso digo, creo que si Trump ahora mismo no comete torpezas, yo creo que no hace falta ni un segundo debate. Es decir, vamos directamente ya a elecciones con la esperanza de ganar. ¿Qué puede pasar? Por otro lado, y es que efectivamente de todo este sector de neoconservadores, de élites woke, élites tecnológicas, financieras, mediáticas y demás, pues que organicen alguna para evitar, como sea, que Trump pueda llegar a la carrera presidencial, que pueda llegar al día de las elecciones. Aquí las hipótesis están todas abiertas, ninguna buena. Pero eso puede ocurrir. Precisamente lo que más me preocupaba era eso, no tanto que vayan a presentar a Biden como candidato, porque si os acordáis hace 4 años, es cierto que todavía estábamos en medio de la medio pandemia, pero si os acordáis de los mítines que daba Donald Trump, estaban llenos de gente y los de Biden estaban prácticamente vacíos, tan vacíos como que tenían que dibujar círculos de 1 metro de diámetro en el suelo para colocar en cada uno de esos círculos una silla, etcétera. Eran imágenes tremendas. Y luego imágenes que siguieron circulando de Biden blableando. Y sin embargo, aquí es donde viene la duda, eso es lo que votaron los ciudadanos americanos. Y esa es la cuestión. Es decir, a lo mejor, si pensamos muy mal, es que da igual a qué candidato pongan, porque van a evitar a toda costa que Donald Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos. Y ya no tanto porque les puedan sacar un caso penal o lo que sea, sino porque directamente la tarea de contar los votos es esencial. Es decir, sí, bueno, tú si quieres ir a votar, ve a votar, pero quien va a contar los votos soy yo, y en ciertos condados basta con meter 10.000 votos de más, porque como es un sistema mayoritario, para darle la vuelta, ese condado le da la vuelta al Estado. Y ese Estado, si es uno de los swing states, de los 6 swing states, pues da igual. Pero hay quien puede estar pensando, por ejemplo, en organizar revueltas sociales a partir de septiembre, como se hizo con el tema del Black Lives Matter y otras cosas parecidas. El tema bueno, eso sucederá sí o sí, porque si no es en septiembre será en enero. O sea... Ahora, si bien efectivamente en el caso de una elección reñida, naturalmente el gobierno en funciones presenta una ventaja, la ventaja de realizar la organización de las elecciones. En las últimas 2 o 3 semanas, en los estados, en los swing states, sinceramente no recuerdo ahora la traducción al español, Trump descendió muchísimo, al punto que en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, yo aquí con las encuestas delante mío, Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, todos esos estados swing states en los cuales hasta hace más o menos un mes, 3 semanas aparecían más o menos parejos con una leve ventaja de Trump, en las últimas semanas descendió 10 puntos por detrás de Trump. Esto antes del debate. Así que algo de trampita podrán cometer, pero frente a esta situación, para mí vamos a presenciar una elección arrasadora de Trump, sobre quien también querría realizar una consideración respecto a su debate de ayer. Para mí Trump no realizó un buen debate. Comparado con sus propios debates 4 años atrás, apareció errático, no respondió claramente a las preguntas, pero claro, frente a esa debacle, a ese desastre, generaba verdaderamente lástima Biden, sencillamente sin muchos ataques. Podría haber comenzado directamente Trump, si quería, con una alusión a los problemas a la demencia senil de Biden. No comenzó así y sencillamente al lado suyo Biden protagonizó un desastre, ¿sí? Quizás como comentario final, bueno, evidentemente no todo ya parece escrito en la política mundial. A veces algunas cosas generan sorpresa
Aún quienes vaticinábamos la posibilidad de esto, bueno, esto determina un cambio, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, bienvenido. Hay que decir que, por ejemplo, las preguntas de CNN tenían un claro sesgo, dirigidas para favorecer a Biden, lo cual eso hacía que Trump tampoco tuviera muchas oportunidades de lucirse. Pero que, como ya he comentado antes, en el fondo, los dos, respuestas muy vacías, casi sin ninguna propuesta que llevar al votante. Es que al final era un echarse en cara cosas, pues desde el punto de vista desde personal hasta el desastre que has montado en la frontera, o nos vas a llevar a la guerra mundial, quieres sacarnos de la OTAN. Es decir, al final, propuestas al votante, ninguna. Ninguna. Es decir, y lo que más preocupante de todo esto es que en Estados Unidos suelen marcar las tendencias de cómo se realizan las campañas electorales también en Europa, ¿no? Y entonces, bueno, pues aunque aquí creo que ya nos vamos acostumbrando a este tipo de debates que realmente son vacíos, son más una representación peliculera, en el mejor de los casos, cuando es una auténtica cantinflada, y en la cual es una serie de candidatos, en este caso dos, pero aquí en España hemos visto debates con más, pues se dedican a lanzarse los trastos a la cabeza sin que al final el votante se acabe enterando qué propone cada uno para ver si le quiere votar, si no le quiere votar. Y al final muchos lo que acaban es en la abstención. Ese es otro aspecto que habrá que ver también en las próximas elecciones, porque yo creo que va a haber mucho votante demócrata que no se va a inscribir para votar, porque en el fondo no tiene candidato. Pues otras de las derivadas de este debate, si os parece, vamos a cambiar de tema, pero con Estados Unidos de fondo, es cómo puede afectar precisamente esta debacle de Joe Biden a nivel geopolítico, después de que en su administración pues haya ido un poco de las manos, ¿no? Sobre todo en este asunto y sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo durante las últimas horas en el Mar Negro. Ayer también se reportaba un incidente en Siria entre un avión ruso y un dron de Estados Unidos. Hoy el Ministerio de Defensa ruso directamente ha advertido de una confrontación directa por los drones de Estados Unidos que sobrevuelan el Mar Negro. Por esto te quiero preguntar si una de las derivadas, hablaba antes Juan Antonio de teorías. Claro, una de las teorías que mucha gente pone sobre la mesa es, oye, igual no cambian a Biden porque lo que hacen es buscar una guerra directa antes de que lleguen las elecciones y sería una opción, ¿no? Se retrasan las elecciones y entonces da tiempo a que entre otro candidato. Antonio, te quiero preguntar por esta cuestión, os quiero preguntar ahora a los tres y también cómo parece que está escalando más el conflicto en Ucrania, sobre todo ya con choques directos entre Rusia y la OTAN, en este caso Rusia y Estados Unidos, sobre todo, como digo, con los drones en el Mar Negro. Bueno, la verdad es que ayer en el debate yo creo que Donald Trump tampoco quiso hacer mucho más porque le bastaba con simplemente mostrar cómo era Biden, ¿no? O cómo el estado en el que está Joe Biden, ¿no? Entonces, tampoco sacó la artillería pesada por una cuestión muy sencilla, y es que psicológicamente, yo no sé en Estados Unidos, pero al menos aquí en España, tendemos a solidarizarnos con el que es vapuleado, ¿no? Entonces, pues bueno, para no generar más simpatías hacia Joe Biden, pues simplemente lo dejó estar, dejó que se cayera él solito y bueno, pues ya la gente vería qué tipo de persona es lo que van a elegir como presidente de Estados Unidos, ¿no? Y otra cosa que no sacó, quizá por esto, que no sacó, un tema que no sacó Donald Trump en el debate fue precisamente uno relacionado con Ucrania y con Biden, y es, ya mucha gente ya no lo recuerda, pero yo lo recuerdo, creo que fue en el año 2019-2020, Donald Trump telefoneó a Zelensky, ya presidente, y le dijo, oye, dile a tu fiscal general del Estado que investigue los temas de Hunter Biden, porque eso me va a ayudar a mí en la campaña electoral contra Joe Biden. Los negocios con Burisma, con el conglomerado de empresas de Burisma, Hunter Biden, el dinero, los biolaboratorios. Bueno, tú dile que investigue eso y a ver qué podemos sacar de ahí. Y entonces en Estados Unidos, pues se lo criticaron mucho, no por el tema de que Hunter Biden tuviera negocios sucios o turbios con Burisma en un país que es un nido de corrupción tremendo antes de la guerra, ahora no. Ahora Ucrania, vamos, es límpida, pura, inmaculada, ¿no? Entonces, en vez de la prensa americana, en vez de fijarse en los sucios negocios de Hunter Biden, el hijo,
predilecto de Joe Biden, etcétera, etcétera, se fijan en algo que también está mal, lógicamente, que es que el presidente de Estados Unidos llama a otro presidente para que ponga en marcha, digamos, esa interferencia en el sistema, en el poder judicial, ¿no? Bueno, eso se lo podría haber recordado. Yo creo que sacará la artillería pesada, si no contra Biden, contra el siguiente candidato en septiembre, porque esto parece bastante evidente que este era de puro trámite y el bueno será en septiembre, justo antes de noviembre, ¿verdad? Pero la cuestión es que para ese entonces, para septiembre, veremos cómo evoluciona la guerra, porque efectivamente, vamos a ver, ya no por activa, sino si lo queremos ver por pasiva, es cada vez más evidente que la OTAN está en guerra contra Rusia. Esto es más que evidente. Simplemente por la prueba en contrario, por eso decía lo de la pasiva, ¿no? Por la prueba en contrario, que es que Occidente no está trabajando activamente para buscar la paz entre Rusia y Ucrania, que eso es generalmente a lo que se tendría que dedicar, siendo así que no es parte del conflicto. Ahora bien, como es parte del conflicto, resulta que nos estamos metiendo de hoz y coz en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y vamos dando pasitos, poco a poco vamos escalando, hasta que llegue el punto en el que yo lo de la bomba nuclear no lo veo cercano, ni mucho menos, pero es que, de verdad, la gente es que no es consciente de lo que es una guerra, y yo tampoco, porque yo nunca he estado en una guerra, pero la gente muchísimo menos, porque enseguida que uno sale a la calle, vamos, la gente no está preocupada por la guerra en absoluto. Pero ya digo, una guerra convencional, ya no digo una guerra nuclear, sino una guerra convencional, solo con armamento convencional, es brutal. De tal manera que si esto se expande a todo lo que es el Mar Negro, y si por derribar drones estadounidenses a lo mejor no pasa nada, pero y si algún barco estadounidense también es afectado, pues veremos a ver cuál es la respuesta de Estados Unidos, ¿no? No, es que esto está en aguas internacionales. Ya, pero si está más que demostrado que se utiliza ese avión de reconocimiento o esos drones de reconocimiento o esos barcos aportando apoyo a los drones o a los misiles ucranianos, si eso se demuestra, hijo mío, pues eres un objetivo militar. Como decía Putin, dice, si de un aeródromo de Polonia sale un avión que va a bombardear Belgorod, pues obviamente ese aeródromo en Polonia es un objetivo militar. A Putin no le quieren hacer caso, a Putin le dicen, esto no, le menosprecian, le desprecian de esta manera, y es poco inteligente, voy a decirlo así, es poco inteligente no escuchar sus advertencias. Hombre, por lo menos presta atención a lo que te está diciendo. No, eso son fanfarronerías. Hombre, te lo está diciendo un señor que lleva 2 años en guerra en Ucrania. Luego, fanfarronerías a lo mejor no son. ¿No? Tómatelo un poquito más en serio, ¿no? No, es que Putin nunca va a hacer... Putin está haciendo cosas que en 20 años atrás no había hecho, porque las condiciones son distintas, porque las circunstancias son distintas. Llevaba 25 años sin pisar Corea del Norte y ahí le tenemos. Y luego Vietnam, y veremos a ver cómo será esa alianza estratégica con Irán. No, el mundo, venga, otra de gambas. No, vamos a ver, el mundo gira y gira bien, pero el mundo no sigue adelante. Espera, párate un segundito, párate a pensar, a ver qué está sucediendo, a ver cómo se están moviendo las alianzas, a ver cómo se van conformando los bloques, porque a lo mejor los pasos que tú estás dando como país OTAN, diciendo yo estoy simplemente jugando a la disuasión. No, a lo mejor tus disuasiones son percibidas por la otra parte, que es contra la que estás luchando, ya no como disuasión, sino como ataque frontal. Y por lo tanto, eso te pone en la diana y te pone en peligro. Por lo tanto, ya para concluir, yo lo que veo es que tenemos que tener un poquito más de cuidado y que tendríamos que ser un poco más comedidos. Y sin embargo, la dinámica evidente, que es que cada semana se van firmando cada vez más acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania. Los últimos, pues la propia Unión Europea ha firmado un acuerdo bilateral, este acuerdo famoso bilateral de seguridad entre Ucrania y otros países, y al final pues nos acabaremos metidos en un escenario
del que será muy difícil salir. Pues esto mismo te quiero trasladar. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no?, el mensaje de Antonio. En esta casa es que lo lleváis avisando pues prácticamente todos los expertos, ¿no?, que pasáis por aquí, así que nuestros espectadores están al tanto. Pero claro, yo ponía sobre la mesa esta teoría, Juan Antonio, abrías antes la veda, ¿no?, hablabas de varias teorías en torno a Joe Biden, en torno a los demócratas, al estado profundo, ¿no?, en Estados Unidos. ¿Por qué no está tomando ninguna decisión? Y yo decía una teoría que además tengo que decir que he trasladado esta mañana aquí en la redacción, que igual lo que interesa es pues tener un candidato de este tipo, provocar la guerra y que así pues las elecciones, como en Ucrania, ¿no?, ya serán en algún momento. No sé si es una de las teorías que pueden tener algo de sentido, teniendo en cuenta pues que el mundo está estupefacto, ¿no?, ante lo que pasó ayer entre Biden y Trump. Hombre, es la opción Zelensky, ¿no? Suspendemos las elecciones y ya está, ¿no? Hombre, yo creo que en algún país europeo me lo creo, ¿eh? Podría hacerse, porque como Europa es lo que es en estos momentos y no que cada uno le ponga el calificativo, pero en Estados Unidos me resulta un poco más difícil pensar que puedan ir por ese camino, ¿eh?, de suspender unas elecciones. Creo que no se hizo ni en la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal. Parece que sí se celebraron, o al menos sé que Truman sustituyó porque ya creo que falleció Roosevelt, ¿no? Bueno, el tema es que efectivamente la OTAN cada vez va tensando más la cuestión. Yo no pienso que es que ahora haya una escalada. La OTAN ha estado en guerra con Rusia desde antes de febrero del 22. La OTAN lleva en guerra con Rusia desde que comenzó su expansión en el año 97. Y en el fondo, prácticamente la intención era desde 1990, en el que colapsa la Unión Soviética. Y el tema era dejar a Rusia para que no pudiera levantar cabeza nunca más como una potencia que le pudiera hacer la competencia a los Estados Unidos. Esta es la realidad. Y todo decir, vamos a ver, ¿qué hacen los drones espías de reconocimiento tipo Global Hawk, que son drones pesados, en el Mar Negro? ¿Vigilando a quién? ¿A Turquía? ¿Vigilando a Rumanía? ¿O están vigilando a Rusia? Están vigilando las operaciones militares que se están realizando en Rusia. ¿Y para qué se vigila? ¿Qué se hace con esa información? ¿Se tira a la basura o se le entrega al ejército ucraniano para delimitar los objetivos que tiene que realizar? Prueba empírica de ello es que cada vez que ha habido algún tipo de incidente, por llamarlo de esta forma, es decir, de ataque, de crimen de guerra, porque al final los muertos son civiles inocentes, contra rusos, sea en Crimea o en las fronteras en Belgorod o en Kursk, siempre había o aviones espía británicos o drones norteamericanos o un agua por los cielos de Rumanía, siempre vigilando a cientos de kilómetros todo el teatro de operaciones. Y después se producen los ataques con misiles también de la OTAN. Entonces, la inteligencia de la OTAN, los sistemas de captación de señales de la OTAN, los misiles de la OTAN, los objetivos los decide la propia OTAN, porque así ya ha sido reconocido más de una vez. Ya ha sido reconocido más de una vez. La delimitación de objetivos. Es decir, todo el ISR de guerra de cuarta generación lo pone la OTAN. ¿Qué hace el soldadito ucraniano? Simplemente meter unas coordenadas y darle un botón. Y ya con eso le vamos a responsabilizar al ucraniano de todo y los demás se van limpios. No es serio. No es serio. Es decir, no hay drones rusos en las costas de Florida ni en las costas de San Francisco. Están allí, en el Mar Negro, porque están interviniendo en la guerra. La OTAN es una entidad agresora, belicista, que está alentando un conflicto en Europa. Es un peligro. La OTAN es un peligro para la paz. Consecuencia de ello, Rusia va a responder. Que no lo duden, va a responder. No sé si está derribando aviones de reconocimiento norteamericanos, o interfiriendo las señales, o saboteando las bases o las fábricas o los transportes en Europa. No sé, pero va a responder. Porque es que además es justo que responda. Ya está bien. Es decir, miremos la cantidad de objetivos civiles, miremos la cantidad de muertos civiles que van sufriendo por culpa de armas de la OTAN, como las de racimo el otro día en la playa de Sebastopol, de racimo, no contra un ejército militar, bombas de racimo, porque eso van a llegar contra las personas.
No contra infraestructuras críticas, ni puentes, ni bases militares, ni nada de eso. Bombas de racimo. Objetivo, personas. Entonces, es lógico que al final, aunque incluso por presión social, Rusia tendrá que responder. ¿Cuándo va a responder? Esto sí es más dudoso, porque yo creo que aquí sí que la inteligencia rusa, el Estado Mayor ruso, son bastante templados. Dominan el tempum y el momentum de la campaña militar. De hecho, tienen la iniciativa estratégica y pueden hacerlo. Con lo cual, bueno, pues y van a ir viendo cómo va evolucionando la situación en la Unión Europea, que, bueno, ya sabemos cómo va, después del fracaso de los 100.000 millones de euros que quería obtener la OTAN, pues ahora si vamos a los 50.000 millones de un préstamo con la garantía de unos fondos robados a Rusia, que al final no llegarán porque son intereses a futuro y que tendrán que pagar los ciudadanos europeos, o los 100.000 millones o los 500.000 millones de euros que se le ocurre a von der Leyen para armar Europa. O sea, un disparate. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa con Europa. Habrá que ver qué pasa en la selección norteamericana, de la que hemos hablado antes, porque eso también cambia los escenarios. Y a ver qué pasa cuando qué medidas o qué decisiones se pueden tomar en la próxima reunión de jefes de Estado en los BRICS, a celebrar en las próximas semanas. Y esas cosas irán determinando la respuesta que hará Rusia a todo este tipo de provocaciones criminales de una alianza militar que se ha convertido, repito, en un auténtico peligro para la paz mundial. Ezequiel, te veo ya con ganas, te dejo intervenir. Sí, no, recojo la idea de Antonio respecto al peligro. Lo de ayer, en mi opinión, va a acelerar tendencias preexistentes. La primera de ellas, la desesperación de la OTAN y de quienes patrocinan la guerra a cualquier precio, con el objetivo de una escalada, Ucrania entre otros, debido a la derrota evidente en el campo de batalla, única solución posible, única fuga hacia adelante, una escalada y una guerra total, con lo cual, primera tendencia, a partir de hoy, acelerada, las provocaciones. Vamos a presenciar mayores provocaciones aún que las vistas hasta ahora. Y recién Juan Antonio recordaba el ataque con munición de racimo. Según algunas fuentes, aparecía dirigido hacia la catedral, o no recuerdo si catedral o iglesia o basílica de Sebastopol. Los 4 o 5 misiles ATACMS, 4 derribados por completo, otro desviado y con sus municiones desperdigadas por el aire y caídas sobre esa playa con los bañistas, bueno, de vacaciones. Más provocaciones. Segunda tendencia, en mi opinión, a partir de ahora, más evidente que hasta ahora, la paciencia estratégica. Más allá de que seguro Rusia va a responder contra, por ejemplo, estos drones, ayudando con la inteligencia para estos ataques, en el cálculo estratégico de un tipo como Putin, un tipo muy calculador, muy racional, y esto, por cierto, genera muchas críticas dentro de Rusia, ¿sí? Muchos aparecen a su derecha o en una posición mucho más belicista. Bueno, la paciencia, si hasta ahora representó un buen negocio la paciencia, porque Rusia parece ganando y encaminado hacia una derrota total, bueno, qué mejor ahora que ya con pocos meses hasta una casi segura victoria de Trump y una victoria total de Rusia. Así que esas dos tendencias aceleradas, provocaciones de un lado y paciencia del otro. Y respecto a, bueno, algunas cositas más sobre el debate y respecto a esto de la falta de propuestas, yo ayer presencié un espectáculo lamentable, más allá de lo de Biden. El nivel de insultos, la falta de propuestas de ambos candidatos, la escenificación, para mí eso representa un síntoma del declive de los Estados Unidos como imperio a escala global. Para ustedes podría parecer un Xi Jinping ahí en ese espectáculo lamentable, un Putin, incluso presidentes estadounidenses, un Roosevelt, un Eisenhower, un Kennedy, metido en esa lucha en el barro, en ese espectáculo frente a las cámaras, una cosa verdaderamente ordinaria. Bueno, la decadencia del imperio, sin lugar a dudas, como trasfondo de esto, pero no solo eso, sino también la desgracia de Europa, porque ahí
aparecían los líderes de Europa. A esos impresentables aparece sometida Europa. Y en gran medida por decisión propia de Europa, porque bien hubiera podido Europa, y podría todavía, rectificar y comenzar un camino por lo menos digno de no acompañar a estos impresentables hacia una guerra sin ningún sentido. Así que, bueno, decadencia del imperio y lamentablemente decadencia de Europa también como furgón de cola de un imperio en decadencia. Bueno, pues esto es un resumen de lo que está pasando en las últimas horas, una debacle, bueno, pues que además se ha acelerado, ¿no? Con este debate, con los síntomas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con esta ¿Puedo provocación. añadir un par de cositas más? Terminamos contigo muy rápido, Antonio. Sí, nada, muy simplemente. Que nos has puesto delante el tema de los drones, pero yo creo que la escalada va a venir, o ya está viniendo, por otra parte, que es los ataques terroristas. Que como no sucedió ayer, pues los hemos perdido de vista. Pero el de Crocus Center, el de Dagestán, el de... ¿Dónde fue una ciudad en la que hicieron un ataque? El Rostov del Don, creo que fue, o en algún sitio de estos que hubo un ataque... ¿Perdón? Fue también en el Cáucaso. Sí, fue en el Cáucaso Norte, fue en una prisión que entraron 4 o 6 del ISIS e intentaron tomar la prisión y se los cargaron, ¿no? Pero va habiendo repetidos intentos y golpes de ataques terroristas y ojo porque esto Rusia los entiende, como son del ISIS, Khorasan, los entiende como que vienen por parte de los servicios secretos ucranianos. Y ojo con esto porque este puede ser el punto de la escalada. Bueno, como nos atacáis puntos civiles, etcétera, etcétera, a través de ataques terroristas, bueno, pues vamos a tomarnos la revancha nosotros también. Ojo, no con ataques de grupos terroristas en suelo occidental, sino, bueno, pues avanzando cada vez más en la guerra. Era eso lo que quería aclarar. También de los ataques en Crimea, precisamente con estos misiles ATACMS que se están bueno, pues profundizando sobre todo en las últimas semanas y que pueden pues, precisamente provocar una escalada que parece que es lo que quieren algunos. También con los ataques, por ejemplo, a la defensa nuclear de Rusia que han tenido lugar en las últimas semanas, ¿no? Con estos radares de alerta temprana. Bueno, pues muy pendientes de todas estas cuestiones. Ezequiel, Juan Antonio, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Buen día. Adiós. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Pues precisamente tanto Ezequiel como Juan Antonio, como Antonio Alonso van a estar muy pronto en Negocios Televisión, y es que tenemos que contarles que vamos a organizar las jornadas Todo es Geopolítica 2024, los días 11, 12 y 13 de julio en la Universidad CEU San Pablo, bajo el lema central El Mundo en Guerra. Estas jornadas van a contar con la participación de grandes expertos que van a analizar los conflictos globales actuales, la tensión entre Rusia y la OTAN, como hemos estado comentando ahora. También vamos a hablar de las repercusiones de las elecciones en Estados Unidos, es que se celebran, la geopolítica mundial y la guerra entre Israel y Hamás en Oriente Medio. Para que se hagan una idea, el día 11 tenemos a Fernando Cocho, Fernando Moragón, José Luis Orella y Rubén Gisbert. El 12 tendremos a Miguel Ángel Temprano, José Antonio Zorrilla, Antonio Alonso y Jorge Cachinero. Y por último van a clausurar estas jornadas Lorenzo Ramírez, Juan Antonio Aguilar, Santiago Armesilla y Alberto Iturralde. Van a estar presentadas, como no puede ser de otra forma, por José Antonio Bizner. Si quieres acceder a toda la información y tener la oportunidad de asistir a estas jornadas, tienes que entrar a nuestra página web www.negocios.es. No te lo pierdas. A continuación te contamos, te explicamos cómo hacerlo.